tardes, colegas de la Academia de Artes. Es la primera sesión en la que tenemos una sesión académica, esta vez transmitida vía Zoom. Yo me encuentro en la ciudad de Chihuahua y este martes 28 de julio de 2020 voy a abordar el tema Manuel Felgueres, con el subtema constantes temáticas y fases estilísticas. Y yo me he aproximado a la obra de Felgueres desde hace algún tiempo, y entonces, como muchas de las personas aquí reunidas sabemos, Manuel y la gente de su generación se dedicó a detectar algunos requerimientos específicamente culturales que había que subsanar desde la segunda mitad de la década de los 50 en el siglo pasado. Y uno de estos requerimientos específicos fue el de contribuir a la pluralidad estilística en el ámbito cultural mexicano y con mucho latinoamericano e incluso de todo el continente, para entonces lenguajes hegemónicos. Los nacionalismos habían sido pues la respuesta mexicana y de otros ámbitos. Fue la respuesta a las vanguardias, en la primera mitad del siglo XX. Pero en el caso mexicano, se convirtieron en el arte oficial, como bien se sabe, en esta etapa de la historia del arte. Y entonces, Manuel y personas de su generación detectaron la necesidad de contribuir a la pluralidad estilística, cosa que hoy gozamos, por fortuna, y con mucho merced al trabajo de toda esta generación. También querían conseguir un tratamiento como interlocutores válidos frente a quienes tomaban las decisiones respecto a la cultura artística, tanto en el sector gubernamental, que para entonces era sobre todo el Instituto Nacional de Bellas Artes, como en el ámbito universitario y también en el sector privado, es decir, no solo las galerías, sino conseguir encargos de obra. Como consiguió Manuel lograr ambos propósitos, fue cultivando un tipo de informalismo muy a su manera. No es un informalismo, recordemos que los informalismos son los léxicos abstractos no geométricos, que son los léxicos fundacionales de las neovanguardias de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, frente a las vanguardias como la vanguardia nacionalista, los neovanguardistas proponen léxicos con los cuales pues contribuir en este caso a la pluralidad estilística y en este caso específico de nuestro país, al mexicano. Desde el principio de su trayectoria, Manuel Felgueres hace alusiones a lo orgánico, no solamente utiliza estas formas informales, si se quiere, de los trabajos informalistas, es decir, la no representación, imágenes no reconocibles, sino que también tiene desde el inicio de su trayectoria referencias a lo que llamamos lo geométrico en términos amplios. Y muy a diferencia de lo que pasa con otras autorías que trabajan con los informalismos, Felgueres no es del todo subjetivista en este trabajo. Ahora sí vamos a empezar a ver algunas de estas imágenes, o la mayor parte de estas imágenes, provienen del catálogo de la exposición Tránsitos que se presenta, bueno, que está encerrada en estas fechas en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Nuestro querido coordinador académico Adolfo
me hizo favor de compartirme este catálogo. Aparecen tal vez un poco fuera de foco, pues, porque al crecerlas para pantalla completa, no se notan los detalles. Entonces, esta es una pieza de Manuel Felgueres de 1959, composición número 2. Es un óleo pequeño de 35 de alto por 60 de ancho y forma parte de una colección privada y está en esta exposición Tránsitos en un muro específico sobre los antecedentes de Felgueres. Lo mismo ocurre con este trabajo que se llama Inicio de un viaje, un óleo todavía más pequeño, de 60 centímetros y medio por 30 de ancho, es parte de una colección privada y es también del año 1959. Es decir, aquí vemos la exploración de Manuel acercándose, aproximándose a las formas de la no representación, desde luego hacia lo orgánico y con citas a lo que es la geometría como vertiente artística. Esta otra pieza, que como sabemos, está en el Museo de Arte Moderno, es una pieza temprana de Manuel, también de 1959, se llama En busca de la gaviota, y esta tela es bastante más grande, 2 metros de alto por 3,25 de ancho. Entonces, Manuel desde el inicio, pues, de su trayectoria, se interesa para conseguir esta pluralidad estilística dentro del contexto mexicano, por hacer alusiones a lo orgánico y a lo geométrico. Esto resulta mucho más claro en el mural número 1 de 1959, en mosaicos y azulejos, en un edificio de departamentos en la calle de Campeche, en la Ciudad de México. A lo mejor, bueno, estoy seguro que Luis Noel sí sabe quién hizo este edificio. Y yo he visto una foto a color de esta pieza, no la conseguí para esta ocasión. Y digamos, esto era parte de la tendencia de lo que llamaban integración plástica, es decir, gente de arquitectos invitaban a artistas a incluir obra en sus edificaciones. Lo que pasa con Manuel Felgueres es que él asume algunos de los paradigmas neovanguardistas, pues a pie juntillas, ¿no? Es decir, lo que damos en llamar la tradición de lo nuevo, o lo que Octavio Paz bautiza como tradición de la ruptura. El término ruptura, como esta parte de la historia del arte en México, yo no lo comparto, pero Paz alude a la tradición de la ruptura, es decir, una variante, una exacerbación de la originalidad que había sido característica de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX. Y a partir de este momento, incluso, bueno, Manuel trabaja conscientemente en lo que llama murales, porque es la referencia que tiene en nuestro país. Entonces, trabaja en relieves de gran formato, incluso monumentales, no solamente por sus grandes dimensiones, sino por el impacto estético que genera entre los públicos. Parte para eso de lo que llamamos el arte del ensamblado, ¿no? Que es el antecedente directo del arte del ensamblado, es el informalismo matérico, que incluye materiales extrapictóricos en las telas, e incluso, como ya en el caso de obras de mayores dimensiones, se anticipa o tiene una vertiente mexicana en la creación de ambientes y de espacios que también son parte de las posturas neovanguardistas. Y toda vez que dentro del ámbito de la no representación, lo formal puede devenir temático, pues se interesa Manuel
por esta interacción de formas y oquedades, ¿no? Que es lo que empieza a caracterizar su trabajo, y esto está relacionado con lo que llaman en los años 60 la nueva escultura. Entonces, este trabajo es una pieza de 1961, es una obra que estaba, que está en una barda perimetral, una cosa así. No he conseguido demasiados datos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el Palacio Municipal o en el Palacio de Gobierno. Seguramente Luis Noel sí nos podrá sacar de dudas, porque, y bueno, este trabajo de gran formato es antecedente del mural de hierro que presenta en 1961 Manuel Felgueres en el Cine Diana. Esta imagen espléndida está tomada también del catálogo de la exposición del MUAC, y es un fotomontaje que sirve como referencia para la restauración del mural que está en comodato. Entiendo, también Luis Noel podrá, eh, si quisiera, si no tuviera inconveniente, recordarnos. Creo que está en comodato en la UNAM, pero sigue siendo propiedad privada. Entonces, la temática, bueno, para esto se dice mucho que es sobre todo chatarra. No siempre son también láminas o varillas recortadas y para uso específico de estos trabajos, o bien como en el anterior que habíamos visto, son estas carretillas, ¿no? Carretillas recortadas, y no siempre son desechos industriales, sino objetos producidos industrialmente. Entonces, Manuel trabaja arduamente en estas vertientes, y lo que vemos en primer plano es el muro de las formas mecánicas de 1963, que es lo que abre la exposición de Felgueres ahora en el MUAC. Por fortuna, ojalá se quedaran siempre allí esta pieza, porque está también en un estanque de poca profundidad al ingreso del Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la UNAM. Esto lo hizo en 1963 en metal y ferrocemento, y bueno, para el Deportivo Bahía, que también fue propiedad de familiares de Luis Noel, ¿no? Y tuvo que ver muchísimo Helsengas en todos estos trabajos. Y atrás vemos El Canto al Océano, que es una obra amplísima, ¿verdad? De muy, muy, muy grandes dimensiones. En el MUAC se presenta este fragmento. Al parecer las piezas los paneles fueron desmontados, y es posible recuperarlos todos, ¿no? Está en el llamado Deportivo Bahía, en el Pañón de los Baños, allá en la Ciudad de México. Ahora bien, una de las piezas que por fortuna pudo ser incluida en la exposición del museo en el MUAC es este, este vitral, ¿verdad? Que es con base en metal y en vidrio de Carretones, que era una fábrica de vidrio allá en el centro de la Ciudad de México. Estaba yo comentando hace un momento de esta barda mural escultórica del 64, que está hecha con base en pedacería de carretillas y maquinaria industrial, que está en el Palacio de Gobierno de Nuevo Laredo, Tamaulipas, o estuvo. No he tenido información al respecto, pero este trabajo fue hecho por Felgueres a invitación o en coordinación con el arquitecto Guillermo Rosell de la Lama, quien estuvo vinculado precisamente con esta integración plástica. Él había ya trabajado y volvió después a trabajar con Siqueiros, y para
para esta pieza, consigue pues la colaboración con Felgueres. Pronto consiguieron quienes integraron esta generación esta pluralidad estilística a la que me estaba yo refiriendo. Muy pronto, desde luego que costó mucho esfuerzo, llevó mucho trabajo, pero ya para 1966, a consecuencia de esta exposición Generación, ¿cómo se llama? La exposición Confrontación 66, convocada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, pudieron no solamente hacer valer sus posturas estilísticas, quienes integraron esta generación, que no habían sido desatendidos del todo, pero bueno, ahí llega ya la aceptación plena para sus planteamientos y sobre todo consiguen ser interlocutores válidos frente a la gente que toma las decisiones en cuanto a la cultura artística. Por lo mismo, las neovanguardias, es decir, los léxicos informalistas, que son los fundacionales de las neovanguardias, ya no son léxicos incipientes o emergentes, sino que devienen en predominantes, es decir, todavía no se utiliza mucho el término castellano mainstream, pero se conforman lo que ahora es conocido como el mainstream, es decir, la vía principal, la vía protagónica dentro de un ámbito cultural. Entonces, el caso de Felgueres parece confirmar lo que Juan Hacha manifiesta en alguno de sus textos, Juan Hacha, que fue defensor de los geometrismos, no solo los mexicanos, sino del resto de Latinoamérica, respecto a que la verdadera vocación abstracta en Latinoamérica es la geométrica y que los informalismos, es decir, la abstracción no geométrica, fue solo un paso, un pretexto, un momento para llegar a lo que es el geometrismo, que es la verdadera, en el caso latinoamericano, la verdadera aportación a la pluralidad estilística de la región latinoamericana y que pues consigue ser diferenciarse muchísimo de lo que es el geometrismo en otras partes del mundo. Entonces, dice Hacha, desde tiempos de Gerso, Geris y Mérida, en México se tiende hacia la abstracción geométrica y bueno, la abstracción primera no geométrica es solamente un paso. Para Felgueres, el atender a lo geométrico tiene desde luego mucho que ver con la geometría en la naturaleza. Él está atento a lo que es la geometría en la naturaleza y desde las primeras obras, aquellas que llamamos informalistas. Aquí una imagen extraída de un programa de la película La Montaña Sagrada que dirigió Alejandro Jodorowsky. Alejandro y Felgueres fueron muy cercanos y colaboraron en muchísimas ocasiones. En este caso, pues está solamente La Máquina del Deseo del 73 para la película La Montaña Sagrada, en la que también trabajaron otros, también Helsengas y un artista de apellido Urias que vive ahora en Chihuahua. Ahora bien, en la etapa en la que Felgueres transita de los informalismos hacia lo que es directamente lo geométrico, la nueva abstracción o el geometrismo, el neoconcretismo también se le conoce con este término. Ya recuerdo, eran Helsengas y Luis Urias, quien vive ahora en Chihuahua y con quienes Jodorowsky trabajó para La Montaña Sagrada. Bueno,
En el caso de estas piezas que veremos enseguida, son parte de la colección de la Academia de Artes. Las fotos son fotografías solo de registro para el acervo de la Academia, y pues varias de estas piezas fueron solicitadas en préstamo temporal para ser integradas a la exposición del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM, que está ahí encerrada mientras no podemos volver a visitar los museos, en fin. Pero incluso en muchos de los casos de los trabajos de Felgueres, que aparentemente tendrían que ser fríos y racionales, el que él haya trabajado con el apoyo de equipos de cómputo para tener imágenes de acomodos distintos de los elementos formales con los que trabajaba, ya es un acercamiento a lo que llamamos lo aleatorio. Él no sabía, eh, o sea, no se puede saber antes de tener el resultado qué es lo que iba a suceder. De manera que a pesar de que hay un acercamiento, o sea, un uso tan aparentemente racional de lo geométrico, hay también este vínculo con lo aleatorio. Recordemos que en los años 60 también, por ejemplo, en el ámbito de la música, existe la música aleatoria, ¿verdad? Que hay una serie de variantes más o menos prefiguradas, pero que por la improvisación es posible llevar a cabo. Todas estas piezas son, decía, de la Academia de Artes, y se consiguieron la serie de variantes formales con el uso de un equipo de cómputo, y pues esta serie, la mayor parte de estas obras son de la serie La Máquina Estética. Y desde luego Felgueres, siendo un artista tan vinculado con lo geométrico, con la geometría que llamamos euclidiana, es decir, Euclides plantea el alto por ancho por profundidad, ¿no? Un mundo explicado en 3 dimensiones. Felgueres empieza a aproximarse también, aunque no necesariamente las aplique, a los planteamientos de Nikolai Lobachevsky, que es uno de los autores de geometrías no euclidianas, a partir de las cuales Einstein pudo desarrollar su teoría de la relatividad restringida. Nikolai Lobachevsky es un geómetra del siglo XIX. Así que no solamente se aproxima a lo que es lo aleatorio, sino ya empieza a interesarse por algo que unos años después atraería la atención de mucha gente, que es la teoría del caos. Aparentemente hay mucho orden, mucha frialdad, mucha precisión, y aquí Felgueres desarrolla ese interés por lo que es el orden, el equilibrio, la armonía y sus posibles, no siempre contrapartes, pero sí planteamientos complementarios que serían eh, lo aleatorio y lo caótico. Seguimos viendo algunas de las piezas tridimensionales y una sola bidimensional de la colección de la Academia de Artes, y esta es una serigrafía también de la colección de la Academia. Y bueno, pues hay, por fortuna, se tiene un acervo amplio con imágenes, digo, con piezas de Manuel Felgueres en la Academia. Ahora bien, una vez que Felgueres y la gente de su generación consiguen ser interlocutores válidos ante la gente que toma las decisiones en el sector gubernamental, en el universitario, en el privado, y una vez que consiguen esta pluralidad estilística en el contexto mexicano, se plantean algo más. Se plantean que para que los cambios neovanguardistas sean permanentes, o sea, no vayan a escapar pronto, hay que trabajar también en la educación artística,
Y entonces él y otros colegas suyos trabajan en lo que era la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, fundan las licenciaturas, 3 licenciaturas, y trabajan los planes y programas de estudio. Incluyen asignaturas de raigambre bauhausiana transformadas, como educación visual, diseño básico, cibernética. Teníamos una asignatura que se llamaba cibernética. Hablo en primera persona del plural porque yo formé parte de esa generación de estudiantes. El taller de arte urbano, en fin, lo que sucedió fue que en lugar de tener una orientación neovanguardista, la escuela en la escuela se intentó tener una orientación geometrista, lo cual, bueno, pues era una lucha interna en el caso de la segunda mitad de los años 70 del siglo pasado, porque al mismo tiempo que existía esta orientación hacia los geometrismos, pues también estaban personajes que provenían de la segunda o tercera generación nacionalista, como Adolfo Mesías o como, en fin, Manuel Herrera Cartaya. Había gente también vinculada con la nueva figuración, como Gilberto Aceves Navarro o Tomás Parra. Y bueno, no consiguieron su propósito de que todos nos convirtiéramos al geometrismo, ¿verdad? De toda la generación, de todas las generaciones que tuvieron nuestra formación en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, pues solamente como condiscípulos míos, solamente Jesús Mayagoitia se dedica a la escultura. En fin, sin embargo, fue importante crear las licenciaturas, ¿no? Anteriormente se ingresaba solo con formación secundaria, después ya con licenciaturas, pues había que tener bachillerato, ¿no? La preparatoria para ingresar a la escuela. Poco a poco, Manuel empieza a pues, sustraerse tal vez de lo que es apartarse de lo que es el geometrismo setentero y empieza a atisbar otros derroteros. Hay una etapa de transición de Felgueres, de la cual yo no he visto muchas piezas últimamente, que son unas obras de principios de los 80, que están resueltas con piezas de mecanismos de relojería. Esas las hizo allá en París, en su taller de la isla de San Luis, e igual vamos a quedarnos aquí en la última neovanguardista. Y de igual manera tiene una serie que se llama Isla San Luis, con materiales encontrados y adosados a unas como cajas, y esta sí tiene, hay un par de ejemplos en la exposición del MOAC. Pero esta es una etapa de transición, no tengo imágenes de esa etapa de transición, sino que pronto Felgueres, ya en los años 80, se da cuenta de que hay que, así como consiguió detectar necesidades estilísticas para conseguir la pluralidad en México, y cultivó el informalismo, así como se adscribió al geometrismo con este gran ímpetu. Ya para los años 80, descubre que hay paradigmas de la etapa que llamamos post-vanguardista, es decir, vienen las vanguardias históricas, luego las neovanguardias de la inmediatas de la segunda mitad del siglo XX, y las post-vanguardias son los lenguajes ya claramente ochenteros, ¿no? del siglo pasado y que perduran hasta el presente. Entonces, algunos de los paradigmas posvanguardistas que detecta Manuel Felgueres, pues son los que lo llevan a hacer este tipo de trabajos. Este anterior se llama Pandores del año 89,
es decir, la etapa de transición de Felgueres del geometrismo puro a este otro tipo de trabajos no dura tanto, son un par de años estos trabajos de mecanismos de relojería, que creo que a él no les resultaron tan satisfactorios. No los muestra muy a menudo, no es que los oculte, pues, pero no estuvo tan contento con este trabajo. Y entonces, por ejemplo, una vez que se retira, digámoslo así, del geometrismo amparado por esta cofradía de artistas que como él lo cultivaban, bueno, decide, por ejemplo, trabajar en este paradigma posvanguardista que es el de el del nomadismo, es decir, por eso tiene un taller en Francia y otro en Olivar, aquí en la Ciudad de México. Al mismo tiempo, busca o consigue una vertiente plenamente individual, lo cual lo distingue de lo que era el trabajo, pues, en cofradía con los geometristas anteriormente, y sobre todo se convierte en un posmodernista o posvanguardista a ultranza, es decir, cultiva el eclecticismo estilístico, lo, la cita tan de suyo posmoderna y la apropiación también característica de la posvanguardia, de lo que se conoce como los posmodernismos. Lo que pasa es que a diferencia de mucha gente de esta etapa de la historia del arte, en lugar de citar a las obras de otras personas, de otras autorías, él revisa y revisita las etapas anteriores de su producción y elige autocitarse y al mismo tiempo reapropiarse de elementos de su extenso acervo técnico y formal. Esto es algo que nos permite vincular pues a Felgueres con una posvanguardia muy a la mexicana, pero muy como él decidió trabajar. Y bueno, pues en el caso de la obra tridimensional, va paulatinamente incrementando el protagonismo de los volúmenes sin detrimento de la función de las oquedades, ¿no? Y de las y también, además, y en esta pieza es muy notorio, agrega a los asuntos que ya venía encarando el dinamismo visual, ¿no? Son obras dinámicas que aluden al movimiento, y también las tensiones, cosa que tiene que ver con su aproximación, con su trabajo sobre el orden, el equilibrio, la armonía, lo aleatorio y lo caótico. Entonces agrega la tensión y este dinamismo visual. Así que Felgueres, ya a partir de los años 80, finales de los 80, trabaja en este tipo de obras. Y aquí en Chihuahua tenemos una pieza muy, muy reciente, del año 2017, una obra de carácter público. Recordemos que Felgueres no solamente dejó de trabajar, o sea, nunca dejó de trabajar obras de gran formato y se preocupó siempre por tener obras de carácter público o en colecciones públicas, incluso pues el tener el Museo Felgueres en Zacatecas alude a esta preocupación. Esta pieza se llama Observando la Osa Mayor, es del año 2017, está trabajada con acero al carbón, es decir, no requiere recubrimiento. Hay la propia capa exterior del metal le da la protección necesaria, requiere muy poco mantenimiento, no tengo a la mano las dimensiones, pero es una obra pues de muy gran formato y está ubicada frente a uno de los edificios emblemáticos aquí en Chihuahua, que es la Quinta Gameros, que es un área para la difusión cultural de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y
que está sobre el Paseo Simón Bolívar. Esta pieza, pues las fotos son de antier, las hice apenas para esta presentación, y forma parte de un corredor escultórico Chihuahua, en el que también hay piezas de Gilberto Esteves Navarro, de Arnaldo Cohen, de Cuevas, de González Gortázar, de Erzúa, de Águeda Lozano, quien fue quien convocó a este corredor, de Macotela, de Brian Eason, de Vicente Rojo, de Federico Silva. Bueno, entonces, en esta indagación, ya para 2019, Felgueres trabaja en este tipo de formas, y en las que además explora, además del metal y policromado, trabaja con el cloruro de polivinilo, es decir, el PVC, lo cual le facilita estas torsiones y este tipo de modificación de los elementos. Y en lo que concierne a la pintura y a la gráfica, pues ahí es muchísimo más claro estas citas a sus antecedentes, estas reapropiaciones de su propio léxico, revisitar lo que ha sido su propia trayectoria. Y entonces a estos componentes organiformes que que le interesaron desde el principio de su trayectoria, a las citas a la geometría euclidiana, ¿no? Porque ahí vemos los bordes, rectos, ¿no? En muchos de estos casos. Pero aquí ya existe un uso libérrimo de los elementos provenientes de los informalismos, de que aquellos primeros lenguajes que él cultivó, tanto del informalismo gestual como del informalismo tachista, e incluso del informalismo matérico, toda vez que adhiere, adosa elementos que son precisamente de PVC a la superficie de sus lienzos. Entonces, y ya en este caso, pues retoma lo que es las posibilidades, sin dejar de pensar muy bien en la obra, tiende más a los subjetivismos, ¿no? Todas estas piezas provienen de todas estas imágenes de pinturas, provienen del catálogo de la exposición Tránsitos. Y bueno, pues ahí mi planteamiento tiene que ver con que existen constantes temáticas en la producción de Manuel Felgueres, ¿verdad? El interés por el orden, por el equilibrio, por la armonía, por lo aleatorio, por lo caótico, por aprovechar esta sensación de movimiento en muchas de sus piezas, por las tensiones, y explorar en el orden natural, ¿no? En el orden geométrico de la naturaleza, y la posibilidad del orden geométrico, sea euclidiano o de las geometrías no euclidianas, para representar, para describir estas estructuras de la naturaleza. Y tiene, pues, a mi parecer, estas tres etapas estilísticas: dos dentro de las neovanguardias, la primera informalista, breve; la segunda dentro de los geometrismos, y una plena riqueza dentro de las posvanguardias, incluso siendo él un autor posmodernista. No todos quienes integraron su generación decidieron dar este paso hacia las posvanguardias. Manuel sí. Y bueno, pues hasta aquí mi participación. Sí quisiera, me encantaría tener retroalimentación al respecto, y al final me encantaría comentar alguna cosa más anecdótica respecto
a mi relación amistosa con Mercedes y Manuel Felgueres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Blas. Es realmente un placer escucharte. Abro los micrófonos para quien quiera hacer un comentario, una pregunta. Estoy seguro que lo sabrá. Así es que adelante. Estaré pendiente de quien quiera tomar la palabra. Bueno, yo tomo la palabra en primer lugar. Gracias, Carlos, por esta revisión sobre el trabajo de Manuel. Creo que pues ha sido bueno para nosotros, a manera un poco de homenaje privado después de su muy triste fallecimiento. Y te felicito, te agradezco, como ya dije. Y bueno, tomo la palabra porque me preguntaste varias cosas y para responder. Claro. El edificio de Campeche no lo tengo presente, así que necesitaría yo buscar. El mural de las carretillas, efectivamente, lo mandaron a hacer Guillermo Rosell y Manuel La Rosa, que trabajaban juntos en ese momento. Ellos hicieron el Palacio Municipal y lo mandaron poner sobre la plaza, bueno, la plaza principal, la plaza de armas, el Zócalo llamamos muchas veces. Llegó un presidente municipal que trató de remodelarlo y comenzó a desmantelarla. Entonces, gracias a Dios del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, recogieron las piezas y está a la entrada del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Muchas gracias. Yo tengo fotos, una vez que estuve ahí, le traje, era la época de las diapositivas, ustedes dirán, le traje unas a Manuel que le dio gusto ver. El mural que está ahora en el MUAC, sí, efectivamente, en comodato, es de la familia Domenge, los dueños del Cine Diana, donde estaba originalmente, cuyo arquitecto era Leopoldo Gut, que fue el que se lo encargó. Y bueno, está todavía pendiente porque ellos quieren venderlo en un precio muy elevado y la UNAM quisiera un gesto más generoso de parte de la familia Domenge. En el Bahía yo no tuve nada que ver más que soy Parienta. Prima, prima hermana de Helsen Gass, a quien quise mucho, y que cuya familia donó no todo el mural, sino parte, y por eso se reconstruyó parte. En ese sentido, esta reja que está a la entrada, también estamos pensando con las personas, los directivos del MUAC, a ver en dónde se puede poner. No creo que se pueda quedar ahí porque no estuvo planeada para que se quede ahí, pero sí conseguir un espacio que tenga un pequeño estanque. El vitral estaba originalmente en el Teatro de la Paz, que ya no existe, también de Rosell y La Rosa. Y no sé cómo se salvó. Sí, cierto. Cómo fue a dar ahí. Y ya como un cierre, ustedes habrán visto que muchas de las piezas de la academia, que es un orgullo tenerlas ahí, y ustedes cuando han ido las han visto, sí están dañadas. Algunas se medio restauraron, las que están en la exposición, pero ya conseguí desde el año pasado, pero ahorita todo esto nos los suspendió. En cuanto las devuelvan del MUAC, se van a ir al Cencropan y el Instituto Nacional de Bellas Artes nos va a restaurar todas las esculturas para que queden bien, porque ustedes deben de haber visto, sí que tienen pues muchos detallitos del esmalte. Y por mí hasta ahí es lo que quiero decir. Gracias. Además, bueno, pues de
de la tristeza de no contar con Manuel más. Gracias, Luis Noel. Yo sí quisiera comentar algo muy, muy breve, anecdótico. Bueno, antes que eso, quisiera yo felicitar al maestro Carlos Blas Galindo, porque su plática me permitió entender mejor la evolución estilística de Manuel Felgueres, que sin esta explicación que dio, me hubiera quedado un poco en ayunas, así que se lo agradezco mucho, está muy bien. Gracias, arquitecto. Pero quería yo nada más dejar constancia que debe haber sido en 1974, por 73 o 74, yo era miembro, representante maestro del Consejo Universitario y formé parte de una comisión de estudios académicos que era la que recibía las solicitudes de nuevos planes de estudios o de modificaciones a los planes de estudios en las escuelas y facultades de la universidad. Y ahí llegó justamente a explicar los cambios que se proponían para el plan de estudios de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, acompañado por el director, que no recuerdo en este momento quién era, pero realmente el que llevó la batuta y explicó todo lo que se proponía con el nuevo plan fue Manuel Felgueres y fue realmente muy, muy convincente y no hubo ningún problema en que se aprobara su propuesta. Me pareció muy interesante en ese momento y bueno, nada más quiero dejar constancia de que fui testigo de esa etapa que usted acaba de narrar. Es todo. Gracias, arquitecto. ¿Alguien más quisiera? No, nada más un comentario que tal vez también ayuda a comprender la postura de Manuel y que un poco lo señalo en el texto que envié, que es este viaje a la edad temprana a Europa, una Europa devastada por la guerra, y en donde, digamos, le queda muy claro a él pues esta repulsión a los nacionalismos, ¿verdad? Entonces, como que creo que ese viaje fue fundamental para sus elecciones de esta generación sobre esta conexión con un arte contemporáneo y un poco este papel de cambio que realizaron. Y creo que Manuel siempre también pues, puso en distancia este nombre de ruptura, ¿verdad? Porque más bien lo que se concebía como una reconexión con el diálogo contemporáneo, ¿verdad? Pues es una cuestión de, digamos, de posteriores revisiones, ¿no? Yo creo que ese viaje de juventud a Europa es muy importante en esta visión que va desarrollando del arte, ¿no? Claro, Era mi comentario y muchas gracias, muchas felicidades. Adelante, Sí. Mario. Sí, bueno, muy buenas tardes. Desafortunadamente llegué tarde por otros motivos a la plática, pero también a mí, buenísima en primer lugar, la conferencia, la ponencia de Carlos Blas Galindo, porque gracias, Mario. Nos muestra precisamente esta evolución. Y bueno, los que no sabíamos al nivel del análisis teórico de su evolución, hecho como Carlos la hizo, lo que sí percibí yo siempre en Manuel Felgueres, y me pareció maravilloso, lo seguimos desde que estábamos en la Escuela de Arquitectura en los años 60, ¿verdad? A que fue una persona que siempre evolucionó, a que es un artista que sí, dentro de cómo llama el informalismo, después el geometrismo, vamos a llamarle un geometrismo euclidiano, como le llamas, Carlos, y después esta parte última, posmoderna, en donde integra muchas casi, me pareció muy bonita la palabra para él, ecléctica. Pero a mí lo que yo percibía en Felgueres es siempre estar
en una vanguardia, en una evolución, y eso es maravilloso como persona amante que yo soy del arte, ¿no? De la escultura. Entonces, eso es lo primero que quería decir. Lo segundo es que sus obras que se integran a la arquitectura de una forma espléndida, Ándale. en una forma extraordinaria. Quiero citar dos obras en el Museo Nacional de Antropología, una en el patio principal de 63, en donde tiene esta celosía que siempre me pareció fantástica, desde que yo era estudiante y que íbamos a visitar el museo cuando estaba en obra, y me pareció realmente de un geometrismo, además de una relación, una referencia prehispánica maravillosa, súper contemporánea, ¿verdad? Y que siempre fue un elemento que a mí me impresionó muchísimo. Y más recientemente, cuando yo estaba ya trabajando en la restauración de Chapultepec, con esta nueva reja del Zompantli del Museo de Antropología. Entonces, ahí tienes una visión desde los 60 hasta el año 2000, ¿verdad? De dos geometrías que no se parecen, ¿verdad? Que precisamente hubo una controversia en la que yo participé porque querían los del Museo de Antropología quitar a los ambulantes y entonces la reja le van a poner para enajenar al museo de Chapultepec, y eso sí, yo me opuse y le mandé una carta al maestro Felgueres y bueno, me dijo totalmente de acuerdo. Entonces, qué bueno que esa reja finalmente se puso sobre reforma y le dio al museo una presencia urbana. Y volvemos a lo mismo, es una síntesis con lo prehispánico, ese Zompantli, es una síntesis geométrica mega contemporánea que no tiene un referencial extraordinaria, ¿no? Eso sí lo quería yo poner como segundo punto. Y como tercer punto, bueno, tuve yo la gran delicia de obtener una de las esculturas que estaban en el Paseo de Santa Fe, en la avenida Santa Fe, y una de esas esculturas, pues nos dijeron que la teníamos que colocar en algunos puntos del Parque de la Mexicana, y yo tuve el enorme gusto y fui y llevamos y la llevamos a Mercedes y a Manuel Felgueres a ver el lugar donde la ponían. La queríamos poner, le gustó muchísimo y pues ahí está esa escultura, sí, cierto, en la entrada sur de la parte alta del parque, ¿no? Entonces, con eso subió, bueno, la relación, finalmente, en esa relación con un maestro como Felgueres, que siempre admiré, ¿verdad? Para mí fue extraordinaria. Entonces, su deceso, perdemos claro, vivió muchísimos años, ¿no? Por supuesto. Yo pensé que me había muerto de 80 y tantos años, me dijeron que tenía 92. 91, 92. Sí, bueno, qué larga vida, qué maravillosa vida y qué gran pérdida para México, ¿no? Pero por supuesto queda su obra, que es extraordinaria. Muchísimas gracias, Mario, por tus palabras. ¿Alguien más? Si ya no, yo quisiera tener un momento más de mi participación, digamos, un cierre. Ah, caray, esto me hace caso, auxilio, socorro. Esta ya la vimos muchas veces, mucho rato. Fíjense ustedes que cuando siendo estudiante de la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, sabíamos del trabajo de Manuel Felgueres. Mi vínculo directo con él, que por fortuna devino en una muy estrecha amistad, fue en 1977, porque mi papá, académico, fundador de la Academia de Artes, le pidió a Felgueres
que le vendiera esta pieza, es decir, uno de un tiraje de 2 está en la academia, la 2 de 2, pues se la vendió a mi papá. Y entonces él me dijo, ¿me acompañas hoy? Ya acabé de pagarle a Felgueres, con las dietas de la propia academia le iba pagando a Felgueres la pieza, precio castigadísimo como son los precios para la academia. Y dijo, hoy la voy a recoger, ya acabé de pagarla, si quieres acompañarme. Yo acompañaba con frecuencia a mi padre a la academia, no entraba a las sesiones, antes era sumamente rígido ese asunto, nadie podía entrar como, si se quedaba uno afuera en la sala. Pero por supuesto que voy a acompañarte a recoger la pieza, ¿verdad? Y yo estaba concluyendo ya mi licenciatura. Entonces me presenté, le dije algo al respecto de su pieza que me parecía formidable, y él con esa capacidad que desarrolló para escuchar a las personas. No, yo al principio, luego se acercó a mí, me pidió que repitiera lo que había dicho y me agradeció muchísimo mi comentario, que no recuerdo cuál habrá sido, todavía no me dedicaba a la historia, a la crítica, a la teoría, pero como estudiante del último año de la licenciatura, pues le dije que esta obra me parecía formidable. Luego, pues ya trabajando para el Instituto Nacional de Bellas Artes, yo en el año 87 fui corresponsable junto con Teresa del Conde del proyecto para la exposición Manuel Felgueres, muestra antológica, que empezó, se inauguró el Museo del Palacio de Bellas Artes y después pasó al Museo de Monterrey, luego al Goitia de Zacatecas, el de Arte Moderno de Gómez Palacio, y terminó en el Instituto Cultural Mexicano de San Antonio, Texas. En aquel momento, quien tenía más contacto con los Felgueres era Manuel Centeno, un colaborador nuestro que terminó haciendo un tipo de obra relacionada, digamos, como manierista a partir de los planteamientos de Felgueres. Pero en el año 89 o 90, no he podido verificar la fecha por esta falta de acceso a los archivos, hice el texto para el catálogo de la individual de Felgueres en el Museo Biblioteca Pape de Monclova, Coahuila, a invitación de Jorge Briviesca, quien era director en aquel momento del museo, y ahí empecé yo a aproximarme mucho más a esta explicación de las fases estilísticas de Felgueres. En el año 92 publiqué en una revista cubana que se llama Temas, un texto que se llamó o se llama todavía Nacionalismo y Neovanguardia en las Artes Visuales Mexicanas, y le dediqué varias páginas al trabajo de Manuel Felgueres, ya con este planteamiento de atisbar a sus etapas estilísticas. No me atrevía yo todavía en el 92 a aludir a la fase posvanguardista o posmodernista de Felgueres. A partir de entonces, coincidimos mucho, estuve en su casa varias veces, bebiendo algunos tequilas y algunas cervezas, y luego coincidimos en el año 94, no sé si ustedes, algunas de las personas de mi generación o anteriores recuerden, que la gente del PRI hacía unas reuniones que llamaban foros de consulta popular para tomar en cuenta para los programas, las políticas públicas, en este caso de la cultura artística, y nos invitaban a varias personas y decíamos, es que no somos del ese partido. No importa, hay que escuchar a toda la gente, que vengan a hacer campaña. Y en el 94 pues fuimos a hacer campaña Procedillo, Felgueres, yo y algunas otras personas. Felgueres en aquel momento planteó de manera muy seria que toda la estatuaria mexicana de buenas autorías regulares y malas, y las obras vernáculas que estuvieran en los parques con temas de los Juárez, los Hidalgos, los Morelos, los Zapatas,
todas fueran retiradas, todas, absolutamente todas de todo el país, y se reunieran en la zona del Silencio, que queda aquí cerca de Chihuahua. Por fortuna, el lugar no ha sido invadido por esas piezas, pero su planteamiento obviamente conceptual, ¿no? De arte conceptual, derivaba de aquel parque escultórico de los Stalins, los Marx, los Engels, que se hizo después de la llamada caída del muro de Berlín en la ex-URSS. Entonces eso me parecía, pues fue muy divertido, esas reuniones eran divertidísimas, cada quien proponía una serie de cosas exorbitantes que, por supuesto, lamentablemente el gobierno en turno no atendió. Esta obra es una obra sin título de la serie La Máquina Estética. Era la pieza 2 de un tiraje total de 2 en metal laqueado de 30 por 40 por 20 centímetros y forma parte de la colección de la familia Galindo Rascón. Fue intervenida cerca del año 90 por el propio autor, porque efectivamente empezó a tener problemas de conservación, no solo en el laqueado, sino también en la propia soldadura. Quienes hemos trabajado con soldadura sabemos que hay que, lo que se llama, quitarle la escoria. Una vez que uno suelda una pieza, hay que rasparle muy bien lo que queda como de espuma, digamos, en la soldadura, porque si no empieza una especie de corrosión que hace que se levante la pintura. Y entonces, bueno, vivía mi padre todavía y me pidió que le solicitara a Felgueres que verificara la estabilidad de esta pieza. Felgueres lo que hizo fue, sí, pedir que fuera soldada, pero la pintó con brocha y la firmó así con un pincelote Felgueres y nos dijo, antes era la 2 de un tiraje de 2, ahora ya es una pieza única. Lamentablemente, en alguna mudanza en la Ciudad de México, unos familiares la maltrataron y ahora está en vida del maestro Felgueres, pues se la llevé otra vez para que por favor la volviera a soldar o lo hiciera que eso sucediera. Y bueno, pues no está Meche conectada, pero al rato le llamo para ir por mi pieza. Por fortuna, en la Academia de Artes pudimos volvernos a ver en muchas oportunidades. Pues aquí está una imagen de 2016. Luego, en 2017, cuando vinieron a hacer el corredor cultural, el corredor escultórico, perdón, el corredor escultórico Chihuahua en 2017, pues aquí estamos, Erika Rascón, de quien soy esposo, y nuestros 2 hijitos en aquella edad, en un conversatorio, una reunión que tuvieron al día siguiente de la inauguración de este corredor escultórico en Chihuahua. Y bueno, la última imagen que tengo con Felgueres, fotos, todas las que tienen que ver con las comidas de la Academia de Óscar Velázquez. Aquí pues estamos en 2018, a la comida de 2019 no acudí, y bueno, pues 2020, lamentablemente, Felgueres falleció.